Buenas tardes y bienvenidos a este webinar entre SIN y Construsoft para hablarnos un poco de protección pasiva contra el fuego con CTERM y con el software de cálculo Diamonds que Construsoft distribuye en España y Latinoamérica. Bienvenidos a todos y esperemos que sea interesante para todos este compartir de información entre todos. Las cuestiones que tengáis, por favor, escribir en el chat y al final vamos a intentar de contestar a todos si hay tiempo. Si no, después por correo iremos dar la información. Muy bien, empezamos entonces. Vale, una pequeña presentación de SIN que muchos de vosotros conocéis, pero por si acaso no conocéis, SIN es la mayor empresa de pinturas y barnices de Península Ibérica. Una empresa con más de 100 años de experiencia, 25 años de liderazgo en Península Ibérica y en 2022 la facturación ha sido alrededor de 400 millones de euros, o sea, es una empresa ya pues con una dimensión interesante, creo. Somos líderes en Portugal desde más de 30 años ya y en Península Ibérica, como comentaba, desde 95. Estamos en top 10 en Europa, como mayor fabricante de pinturas en Europa, en top 10, y en el mundo en 35º, o sea, posiciones pues, que a nosotros nos alegran muchísimo, siendo una empresa pues, ibérica, y estar con un mercado tan competitivo como este de las pinturas y tenemos una posición pues, muy interesante. Aquí podemos mirar un poco la evolución de facturación de SIN, siempre creciendo. Y como información más, SIN es un miembro activo de asociaciones internacionales y profesionales, como Nova Paint, como SEP, como ASEFAPI en España, y tenemos todas las certificaciones más usuales de calidad, de ambiente y de seguridad de personal. O sea, tenemos las certificaciones más importantes en todas nuestras plantas. SIN actúa en 4 segmentos de mercado. Construcción civil, que es el más importante porque la verdad es donde hay más trabajo y más volumen de ventas. Después tenemos un segmento que llamamos de industria, otro de protección anticorrosiva y otro más pequeñito que empezamos hace poco tiempo, que es el naval y el yachting. Nosotros aquí en Tumescentes, que es lo que vamos a hablar, estamos incorporados en la unidad de negocio de protección anticorrosiva. Y donde estamos nosotros, pues bien, estamos un poco por todo el mundo, más o menos, ya tenemos aquí en el mapa, ya vemos muchas cosas azulitas, que es donde tenemos ventas, y tenemos bolitas rojas, que es donde tenemos gente nuestra de CIN, y tenemos plantas de producción en Portugal, España, Francia, Italia, Angola y Mozambique. O sea, ya tenemos producción en muchos lados, como vamos a ver después. O sea, en Portugal tenemos la sede de la empresa aquí en Maia, en Oporto, y tenemos después un centro de distribución y una planta de producción de pinturas en polvo, todas aquí en Maia. Y en España tenemos en Barcelona la planta de Sin Valentini. Tenemos en Girona una planta de producción de productos de acabados industriales líquidos. En Madrid, pinturas en polvo. Y en Tenerife tenemos un centro de distribución para todas las Islas Canarias. En Francia, pues tenemos producción en Lyon y Rennes y centro de distribución en Valence. Italia, que es la última empresa que SIN ha comprado, tenemos también una producción y distribución de productos decorativos, de marín y de algo también de industrial también. Y para terminar, tenemos, como comentaba antes, en Angola y Mozambique, 2 plantas de producción del tiempo en que Angola y Mozambique era una colonia de Portugal y siempre nos habíamos mantenido ahí. Es algo que, bueno, nos encanta porque la verdad hay una relación pues importante con estos países. Y bueno, y tenemos más de 125 tiendas de
de distribución en la península ibérica, tiendas nuestras, y después tenemos muchos distribuidores pues un poco por todo el lado. O sea, es muy fácil adquirir productos de Sino, Sin Valentini. Vale, y nuestro compromiso es anticipar las necesidades futuras del mercado, de nuestros clientes. Y para eso tenemos 8 centros de investigación y desarrollo con 190 técnicos de I+D, y tenemos una inversión anual alrededor de 11 millones de euros, que es un porcentaje muy elevada, pero en este negocio, en esta industria que es muy competitiva, en que siempre hay cosas nuevas, hay cambios pues, de ambientales, de productos, siempre hay que hacer una inversión y importante, y esto es un reto que siempre tenemos, en fin. Y hablando un poco de protección anticorrosiva, que es la unidad de negocio donde estamos nosotros. En anticorrosión tenemos soluciones para acero y hormigón, para protección de estructuras metálicas o hormigón, como puentes, estadios, aeropuertos, instalaciones industriales, cualquier que sea el ambiente donde está la obra, pues que sea más agresivo, pues justo al lado del mar, o entonces que sea un ambiente con agresividad química más alta, urbana, o estos rurales donde la agresividad es un poco más suave y las cosas son un poco más fáciles. Y nuestros productos, nuestra línea de productos, tenemos la línea de intumescentes C-Term, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más hoy. Tenemos revestimientos de pavimentos con la línea C-Flor, revestimientos de anticorrosión, que son los productos C-Pox y C-Pox Tank Lining, o sea, productos epoxi y epoxis para interior de tanques, productos de la línea C-Tan, que son los poliuretanos, y Licofer de alta temperatura, sin coat, donde tenemos algunos productos especiales como las imprimaciones de silicato de zinc. Tenemos también revestimientos para hormigón bajo la marca Secril y Cepox también, o sea, tenemos productos acrílicos que son Celcril, y tenemos epoxi también para estructuras de hormigón para protección anticarbonatación. Esta es un poco la presentación de nuestra línea, y con esta línea de productos pues tenemos soluciones para casi todo el mercado, o sea industria petroquímica, la energía, construcción civil o construcción industrial, o sea, tenemos respuesta para las solicitaciones que hay en el mercado y que nos piden a cada día, digamos. Vale, entrando ahora un poco más en el tema de este webinar, y hablar un poco de protección pasiva contra el fuego, y después de soluciones SIN y cómo se puede trabajar y calcular espesores, incluso optimizar el proyecto después con el software de Diamonds. Pero hablando un poco ahora de protección pasiva contra el fuego, pues algunas obras y que nosotros todos, algunas de ellas conocemos bien, otras menos bien, pero en estas obras pues lo que tenemos de común en todas es que tenemos estructuras metálicas y hay que proteger por el tema de seguridad, pues que puede ser 30, 60, 90 minutos, como vosotros sabéis y imagináis, pero siempre con la prioridad en la seguridad de las personas. Claro, la resistencia al fuego, pero la prioridad a las personas, que es el objetivo principal de protección al fuego, es garantizar la seguridad de las personas y permitir su evacuación antes que los problemas sean más graves. Aquí tenemos aeropuertos, pues museos, cosas más o menos conocidas de todos, como comentaba, pues tenemos centros comerciales donde hay mucha gente y gente que no conoce, entonces hay que garantizar también tiempos de evacuación, supermercados, o sea, un poco por todo el lado donde caminamos, donde visitamos, hay estructuras metálicas, y hay estructuras metálicas que necesitan de protección pasiva contra el fuego. Y por tanto este es un tema, la verdad, pues importante. Protección contra el fuego, pues muy bien, pues hay dos tipos de protección. La protección activa, que es todo lo que es extinción del fuego, sea con los bomberos, los sprinklers, y tenemos la protección pasiva, que es donde nosotros nos entramos en el negocio, o sea, todo lo que es un poco más de prevención. Y hablamos entonces de protección pasiva, que es lo que vamos a seguir ahora mismo. Y la protección pasiva pues se puede hacer por
elementos constructivos o productos para retrasar el inicio del fuego, o sea, ignifugar materiales, o entonces evitar la propagación o incrementar la resistencia estructural de los edificios. O sea, en protección pasiva intentamos mejorar todas estas situaciones con el objetivo de confinar y controlar el incendio, pues garantizar la resistencia, o sea, garantizar la estabilidad del edificio y limitar el desarrollo del incendio, o sea, que no pase de un espacio al otro, o sea, puede ser solamente limitar, pero el objetivo, como comentaba antes, principal es facilitar la evacuación de los ocupantes. Y en protección pasiva hay dos conceptos básicos y que muchas veces hay alguna confusión, que es reacción al fuego y resistencia al fuego. Son dos conceptos básicos y que creo que es un poco, bueno, que es fácil de entenderlo si pensamos un poco las preguntas que se hace cuando pensamos. Si hablamos en reacción al fuego, las preguntas que hacemos es cómo se comporta en caso de incendio, en caso de fuego. ¿Va a arder? ¿Va a producir humos? ¿Va a propagar el fuego? Vale, estas son las preguntas que están asociadas a reacción al fuego. Estamos hablando siempre de productos y materiales de construcción. Cuando hablamos de resistencia, ahí sí hablamos en tiempo. ¿Cuánto tiempo va a proteger? ¿Cuánto tiempo vamos a incrementar la resistencia y la capacidad portante a las estructuras? ¿Cuánto tiempo tarda hasta que se propague el incendio? O sea, estamos hablando un poco no de materiales, sino de elementos constructivos. Entonces, la diferencia entre los dos, reacción, es todo que es relativo a productos de construcción, y resistencia, estamos hablando de elementos constructivos. Detallando un poco más, y aquí con un ejemplo que quizás vosotros os acordáis, el incendio que ha habido en Londres en la Grenfell Tower en 2018, que, bueno, que las imágenes eran, pues, que eran de pánico y pues de mucho miedo ahí en Londres. Y lo que ha pasado aquí es que ha habido un incendio en el revestimiento del predio, en el revestimiento de la fachada. ¿Por qué? Porque los productos que teníamos en la fachada, su reacción al fuego no era la adecuada para su utilización. O sea, empezamos con un pequeño incendio aquí por el medio del edificio y rápidamente pues empezó a ir a todo el edificio, y todo el edificio quedó como que pues con llamas por todo el lado. Pero como vemos, es un tema más de fachada, o sea, no hay problemas estructurales. Entonces, ¿cómo clasificamos los materiales, los productos en términos de reacción al fuego? Vale, seguimos una norma europea, la norma europea 3501, parte 1, y con esa norma se hace la clasificación frente al fuego de los productos. Y como tenemos aquí ya un ejemplo de clasificación, hay tres características que son evaluadas. La primera es la contribución al fuego del producto. O sea, tenemos una letra que va de A a E, en que A es un producto que es no combustible y no contribuye al fuego. B es un producto que es no combustible y con una contribución pues muy limitada al fuego. C, D y E son materiales combustibles con contribución cada vez más grande, con contribución mayor al fuego, digamos. La clasificación F es la clasificación que se utiliza cuando no hay ningún ensayo, o sea, cuando no tenemos clasificación porque no se ha determinado el comportamiento de este producto. O sea, pero entonces en la verdad tenemos de A a E las letras para indicar la contribución al fuego. La segunda característica que se evalúa es la emisión de humos, que puede ser S1, S2 o S3, en que S1 es baja emisión de humos, o sea, humo claro, y S3 alta emisión de humos, o sea, es muy claro lo que estamos a comentar, y este es un tema importante que ha evolucionado desde la antigua evaluación que se hacía, que algunos de vosotros seguro recordáis, del M1, M2, M3, que ahí solamente se evaluaba la contribución, y con esta normativa se evalúa también, además de la contribución, se evalúa también la emisión de humos. Y otra característica que se evalúa es la caída de gotas o partículas inflamadas, que puede ser de 0, de 1 o de 2.
¿Esto por qué? Porque si tuviéramos un incendio en una pared o en un techo, y pues si no hay caída de gotas, o si hay caída de gotas del techo al suelo y en el suelo tenemos algo que sea inflamable, pues el incendio se va a propagar porque hay caída de gotas. Entonces es una característica más que se evalúa, que es esta de caída de gotas. Entonces ya tenemos aquí cómo evaluar en términos de reacción al fuego, o sea, contribución al fuego, emisión de humos y caída de gotas. El otro concepto es este de resistencia al fuego. Aquí tenemos como ejemplo Torre Windsor en Madrid, que en 2005 ha tenido un incendio, pues cuando estaba en obras, había algo de mantenimiento, se estaba haciendo y ha habido un incendio. Aquí lo que vemos es que ha habido problemas y colapso de la estructura. O sea, no es un tema de fachada, no es un tema de revestimientos, sino un problema de estructura que vemos aquí que ha habido pérdida de resistencia, ha habido caída de plantas. Entonces es un tema de resistencia al fuego, como comentábamos, el tiempo. ¿Y por qué? Porque el acero, cuando en caso de incendio, pues que va a tener problemas de flexión, o sea, con el calor las vigas van a empezar a flexionarse y pues puede dar la caída de una planta o entonces con la expansión térmica que tiene el acero, pues hacer un daño en las paredes y hacer con que el edificio pues que pueda colapsar por falta de soporte, de apoyo en las paredes. Entonces, aquí ya vemos el problema del acero en caso del fuego. O sea, es verdad que es muy flexible, es un producto que se puede hacer estructuras pues muy delgadas, pues con una arquitectura espectacular, como tenemos muchas, pero tenemos el problema del fuego. Y aquí ya tenemos el problema de la resistencia aquí ¿qué pasa? Entonces, vale, ¿cómo podremos pues hacer la protección de estas estructuras? Pues puede ser con productos pasivos, y bueno, quizás la más conocida son los morteros de perlita y vermiculita, o entonces con productos reactivos. Y lo más conocido y lo que vamos a hablar hoy son las pinturas intumescentes. O sea, es siempre que tenemos una estructura donde va a quedar visible, donde es importante la estética, donde es importante mantener pues la resistencia mecánica, las pinturas intumescentes son la solución que se utiliza pues casi siempre, porque la opción de morteros pues estéticamente pues que es muy feo, mecánicamente pues son frágiles, y entonces hablamos muchas veces en caso de estructuras metálicas en protección con pinturas intumescentes. Y claro, estructuras metálicas, ya vemos que estamos hablando en resistencia al fuego y no en reacción, porque el acero no va a arder, es no combustible, no va a propagar el fuego. Entonces, cuando hablamos en estructuras metálicas, siempre estamos hablando en resistencia al fuego. Y la resistencia al fuego de una estructura es el tiempo que esa estructura pues, que va a resistir sin pérdida de estabilidad. Y siempre está asociada con tiempo, 30, 60, 90. Y la pérdida de estabilidad ocurre cuando la temperatura del acero alcanza la temperatura crítica de la estructura, o sea, cuando empieza su resistencia mecánica a no ser suficiente para aguantar la carga que tiene sobre su estructura. Y esta temperatura crítica, según la normativa europea, pues que puede cambiar o puede oscilar entre 350 grados hasta los 750 grados. ¿Vale? Detallando un poco más ahora del concepto de temperatura crítica, como comentaba, es el límite hasta la pérdida de estabilidad de capacidad de la estructura. Y cuanto más alta la temperatura crítica de la estructura, menos espesor de pintura intumescente es necesario. O sea, ¿por qué? Porque el acero va a calentarse con el incendio. Y cuanto más alta es la temperatura crítica, más tiempo va a tardar a llegar a esa temperatura. Y por eso menos protección es necesaria, menos espesor de pintura intumescente es necesario aplicar. En España, la temperatura crítica más habitual es de 500 grados. Por un tema pues de estar el mercado un poco acostumbrado y porque muchas veces no se hace el cálculo de la temperatura crítica de la estructura. Porque en la vida real, cuando se hacen los cálculos,
pues casi siempre estamos por encima de los 500 grados. Claro, por la seguridad, si siempre seguimos con 500 grados de temperatura crítica, claro que estamos por el lado de la seguridad. Pero si hacemos el cálculo, muchas veces vamos hasta los 750 grados de la norma europea, o sea, pues que vamos a tornar nuestro proyecto, nuestra obra, pues más competitiva, con un coste más bajo, porque el coste de la aportación pasiva al fuego de las pinturas intumescentes, pues que en muchas obras tiene un valor muy elevado. Y entonces hacemos ese cálculo y cambiamos de 500 grados para temperaturas críticas más altas, vamos a necesitar de menos espesor de pintura intumescente, menos capas, más rápido de aplicar, todo, y el coste va a bajar. Esto es algo que vamos a ver después con el software de Diamonds, que se puede hacer ese cálculo. Y con eso optimizar un poco el proyecto del edificio, el proyecto de la estructura. Otro concepto también muy importante es el de la masividad de un perfil. La masividad es la relación entre la superficie expuesta al fuego y el volumen de este perfil. O entonces por el perímetro, la relación entre el perímetro del acero expuesto al fuego, en relación con la área de la sección transversal del perfil. Y aquí, claro, entendemos y vemos que si el perfil está expuesto al fuego en las cuatro caras, pues que tenemos todo este perímetro expuesto al fuego. Pero si tenemos solamente dos caras o tres caras, o si tenemos tres caras, aquí esta parte del perímetro no está expuesta al fuego y entonces la masividad va a ser más baja porque la área transversal será siempre la misma y si bajamos el perímetro, pues que la masividad va a ser más baja. ¿Y qué es eso? Vale, si tenemos un perfil con una masividad baja, este perfil va a tardar más tiempo a calentarse porque tenemos mucho más hierro para calentarse. Entonces, los perfiles de masividad baja tienen una resistencia al fuego mayor, una gran resistencia al fuego y necesitan de menos espesor de protección. Por otro lado, si hablamos de un perfil de masividad alta, este perfil más delgadito, pues la resistencia al fuego es más baja porque el calentamiento es más rápido y tenemos más espesor de protección. Aquí tenemos un gráfico donde podremos mirar un poco cómo evoluciona la temperatura de perfiles del horno. En naranja tenemos la temperatura del horno según la ISO 834, que es la norma que se sigue en los ensayos de resistencia al fuego. Y aquí tenemos tres perfiles con masividades distintas y vemos que este perfil con masividad más baja, este de 60, de masividad más baja, pues tiene una curva de calentamiento que es más lenta, el calentamiento es más lento que el horno o que el perfil este más delgadito que tenemos aquí. Y entonces ya vemos que, como comentaba antes, que perfiles pues, con masividad más baja necesitan de menos protección. ¿Por qué? Porque imagináis, si queríamos que el límite sería los 500 grados, lo que vemos es que este perfil pues, con masividad baja, pues que sin protección tardaría 25 minutos, más o menos 25 minutos a llegar a los 500 grados y este perfil más delgadito, pues que en 10 minutos ya estaba en los 500 grados. Entonces ya vemos aquí que cuando en un proyecto bajamos la masividad de los perfiles, o sea, cambiamos de perfiles más delgaditos a perfiles más grandes, vamos a bajar la necesidad de protección. Esto es algo que también se puede optimizar en el proyecto. O sea, si pensamos el proyecto desde el inicio con la protección al fuego, pues muchas veces podremos optimizar un poco, subir un poco la necesidad del perfil, o sea, tornarlo un poco más pesado, más grande, porque es verdad que sí que vamos a incrementar el coste del hierro, pero al final vamos a bajar el coste de protección al fuego. Y otra situación era si al revés de 500 grados la temperatura crítica sería 750 grados, miramos que sin protección este mismo perfil de masividad baja, pues que aguantaría 50 minutos o tardaría 50 minutos a llegar a este 750 grados.
y este perfil delgadito, pues 25 minutos. O sea, ya vemos que este incremento en la temperatura crítica del proyecto pues nos va a permitir ahorrar mucho en protección. Si hacemos el mismo por perfil, aquí tenemos otra versión, digamos, que es la temperatura del horno, una vez más según la ISO, y el perfil HM 280, aquí sin protección, y vemos que la evolución de temperatura es más o menos rápida. Y aquí tenemos el mismo perfil con protección pasiva, con pintura intumescente. Y vemos que la temperatura sube más lentamente. Si miramos los 500 grados, pues miramos que con la protección que tenemos aquí, con una temperatura crítica de 500 grados, pues tendríamos una protección EG 90, o sea, una protección de 90 minutos con esta cantidad, con este espesor de pintura intumescente. Si al revés la temperatura crítica pues que fuera de 750 grados, lo que iríamos mirar era que el tiempo de protección, pues que sería, ya estamos fuera incluso del gráfico, sería más que 120 minutos. E incluso si la temperatura crítica pues que cambiase solamente de 500 a 600 grados, ya estábamos aquí en 120 minutos. O sea, ya vemos la importancia aquí una vez más de calcular la temperatura crítica y quizás ajustar la temperatura crítica a la realidad del proyecto y no utilizar los 500 grados de siempre. Vale, y hablando un poco de sistemas con pintura intumescente, pues el sistema normal y genérico es una imprimación anticorrosiva, a pintura intumescente y un acabado. Este es el sistema normal, más común, más utilizado para protección pasiva. Claro, la imprimación deberemos elegir la imprimación en función de la agresividad ambiental y entendemos muy bien que si estamos en un ambiente más agresivo hay que aplicar una imprimación con mejor protección anticorrosiva. Después hay que elegir el intumescente y definir los espesores y para eso hay que consultar tablas de cada intumescente, tiene sus tablas, sus ensayos y entonces hay que consultar esas tablas para ver el tiempo de protección, temperatura crítica. ¿Cómo se hace? Aquí, un ejemplo, pues, simples, o sea, para consultar las tablas hay que saber temperatura crítica, tipo de perfil, pues si es una columna, si es abierto, si es una viga, la masividad de perfil y el tiempo de protección. O sea, como un ejemplo, pues muy fácil, temperatura crítica de 500 grados, hay que ir a la tabla y confirmar que estamos en la tabla correcta y que estamos en los 500 grados. Después, si es un perfil abierto, una columna, pues hay que mirar en la tabla, porque en todas las tablas de todos los productos, pues hay una información, si estamos hablando de vigas, de perfiles abiertos, columnas, tubos, o sea, esto hay que confirmar. Si es un perfil con una masividad de 120, pues que vamos aquí a esta columna de 120 y queremos una protección de 60 minutos, vamos a esta columna y por consulta de la tabla, pues llegamos a un espesor, una aplicación de 514 micras con este ejemplo. O sea, para cada perfil que tenemos en nuestra obra hay que calcular o hay que consultar tablas para saber qué espesor aplicar. Claro que esto sería pues un tiempo loco de cálculo. Entonces hay procesos de cálculo. Nosotros tenemos un pequeño software que tenemos en Zin para cálculo y Construsoft tiene un software más potente para cálculo. O sea, nosotros ponemos todos los perfiles que tenemos en el proyecto, la temperatura crítica, si es una columna, una viga, si es abierto, cerrado, el tiempo, no sé qué, temperatura crítica, y el software, sea el nuestro que es más sencillo o este de Construsoft, nos va a dar un listado de todos los espesores a aplicar. O sea, hoy, bueno, cuando empezamos con la protección pasiva y con pinturas intumescentes en Zin, claro, cada perfil se iría a consultar la tabla y tardaba como horas a calcular y a preparar todo el proyecto de protección pasiva. Hoy, claro, con las herramientas que tenemos es todo mucho más rápido. Vale, y después hay que elegir el acabado. Y también es muy fácil entenderlo que si estamos en un ambiente más agresivo, hay que aplicar un acabado pues que sea con más espesor, más impermeable o químicamente más resistente en función de la agresividad del ambiente donde tenemos nuestra estructura. Vale, y entonces para elegir el acabado hay que
saber las condiciones de exposición. Y la normativa europea, la EAD 350402 o antigua ETAG, tiene cuatro tipos de condiciones ambientales, de Z1 y Z2, que son las condiciones menos agresivas, hasta una condición ambiental X, que es la más agresiva, o sea, todas las condiciones que una estructura pues, puede estar expuesta, pues que sea interna, semi-expuesta o expuesta a la lluvia. Y después tenemos Y, que está en el medio, que es un semi-expuesto, digamos así. Aquí tenemos las cuatro condiciones ambientales que la normativa prevé para protección pasiva y para pintura intumescente. O sea, y es por aquí que trabajamos. Bien, ya tenemos aquí cómo definir un poco el sistema, ya sabemos cómo definir el sistema, creo. Vale, y ahora hablar un poco de los intumescentes de Zinc Valentin et Zinc. Cómo funcionan y algunas de las ventajas de los intumescentes. ¿Vale? La pintura intumescente, por si acaso vosotros no lo sabéis, pues que es una pintura pues, normal, aplicada habitualmente con pistola airless, y en caso de incendio, de fuego, pues que va a desarrollar una espuma aislante térmicamente, que es lo que hace con que el calentamiento sea más lento y entonces que se incremente el tiempo de resistencia de la estructura. Aquí podremos ver cómo queda. Tenemos aquí un pequeño vídeo de nuestro horno, donde vamos a mirar un poco cómo evoluciona la temperatura del horno y las temperaturas del perfil durante un ensayo de fuego y de resistencia. Aquí vamos a ver durante el vídeo siempre en bajo la temperatura del horno y la temperatura del perfil de acero con el tiempo. Vale, iniciamos el ensayo y al final de 5 minutos ya tenemos el horno a 500 grados y el perfil sigue pues, con la temperatura bajita. Cuando empieza a subir la temperatura, empieza a desarrollarse la intumescencia que ya vemos aquí. O sea, ya vemos que al final de 30 minutos pues tenemos la temperatura del horno casi 850 grados y la temperatura del perfil un poco ya por la protección, la intumescencia que tenemos aquí, la temperatura del perfil sigue con 277 grados. O sea, la subida de temperatura es, pues, que es lenta. Vale. Si seguimos con el ensayo, va siempre subiendo la temperatura y si consideramos que temperatura crítica es de 500 grados, o sea, asumiendo que sería donde iríamos a considerar como temperatura crítica, lo que miramos es que al final de 60 minutos la temperatura del perfil está por debajo de 500 grados. Y entonces, pues que podríamos decir que este perfil con este espesor de intumescente, de pintura intumescente, tendría una resistencia de 60 minutos. ¿Por qué? Porque si seguimos, ya vemos que después sigue subiendo y ya estamos por encima de 500 grados. Vale. Esto creo que es algo que no hay mucha gente que lo vea y por eso creo que puede ser interesante compartir con vosotros. Vale. ¿Y qué soluciones tenemos nosotros? Vale. Tenemos intumescentes de base disolvente y de base acuosa. Aquí tenemos el listado, pues el CETERM S100 y S101, que la verdad son dos intumescentes con la misma tabla, porque la diferencia entre los dos es únicamente el tiempo de secado, vamos a ver después. Y tenemos el CETERM S110. Tenemos intumescentes ensayados según normativas americanas, o sea, aquí en Portugal, España, no se va a utilizar, pero las personas que tenemos aquí de Colombia, que estaban inscritos personas de Colombia y por ahí sí se puede utilizar normativa americana. Tenemos también intumescentes de base acuosa con la norma europea o norma inglesa y norma americana, o entonces solamente con la norma europea o norma americana. O sea, tenemos diferentes soluciones con diferentes normas. Y aquí miramos que tenemos base solvente y base acuosa, ¿vale? Una diferencia pues muy rápido de ventajas de un intumescente en comparación con el otro. Intumescentes de base solvente, una de las ventajas es que se puede aplicar espesores por capa mucho más grandes que con los acuosos. Pues fácil se puede aplicar más del doble de espesor por capa. Otra ventaja es que del base disolvente es que en invierno, cuando las temperaturas bajan y la humedad sube, el secado sigue siendo de los intumescentes de base disolvente sigue siendo más o menos rápido.
y con los acuosos, pues que va a tardar mucho tiempo porque la evaporación del agua que tenemos en el intumescente va a tardar más. Y entonces el secado pues puede ser, entre comillas, mortal porque va a tardar tanto tiempo que no es compatible con las obras. No intumescente de base disolvente en general también tiene mejor resistencia al agua, incluso sin acabado, que los acuosos, pero la resistencia mecánica también en general es un poco peor que los acuosos. Y claro, los acuosos son productos sin disolventes, o sea, con bajo contenido de ECOPS, o sea, son productos más amigables del pintor, del medio ambiente, claro. Detallando un poco más solamente en los dos intumescentes que son más normales, que más se utiliza, que nosotros más vendemos un poco por todo el lado, es el Saturn S100 o 101 Fast Dry. Como comentaba antes, son dos intumescentes que tienen lo mismo ETE, y, o sea, el mismo marcado SE, lo mismo ensayo y lo mismo certificado, y que tiene diferencia en espesores, o sea, el 100 se puede aplicar con airless en espesores recomendados un poco más altos con el 101 y el tiempo de secado del Fast Dry, que es un poco más corto que el 100. Este intumescente es muy enfocado y es donde se utiliza más en perfiles abiertos o tubos para 30 y 60 minutos. O sea, ha sido desarrollado para tiempos de 30 a 60 y es muy competitivo para esos dos tiempos, 30 a 60. Otra de las ventajas de este intumescente es que se puede aplicar sobre pinturas antiguas. O sea, siempre que tenemos, por ejemplo, un almacén que tiene un sistema de protección solamente anticorrosiva, porque hace muchos años no había protección pasiva o muchas veces no se aplicaba. Entonces, muchas veces tenemos almacenes o otros edificios con un sistema de protección solamente anticorrosivo. Y nosotros tenemos, por el marcado CE, sabemos que nuestra solución es posible de aplicar sin quitar el sistema antiguo, o sea que es una ventaja. Otra ventaja es que es compatible con acero galvanizado, o sea, tenemos en el marcado CE del producto, en la ET tenemos las dos situaciones, ¿vale? Como comentaba también, el otro intumescente que se utiliza más, el 110 y 111, que está desarrollado para tiempos de protección pues, más altos, para 90 y 120 minutos. Igual, espesor es más o menos igual, secado también, la diferencia entre uno y otro son los tiempos de secado que son más rápidos. Y con este intumescente tenemos igual esta ventaja de que no es necesario remover pinturas antiguas, sistemas anticorrosivos antiguos, y que es compatible con acero galvanizado. O sea, son ventajas que están comprobadas y están en el marcado CE del producto. O sea, no es como se puede hacer algunas veces, que es como, no hay que sacar, no hay que no sé qué. No, tenemos esto en marcado CE, en la verdad. Vale. Y hablando ahora de la durabilidad de sistemas intumescentes, ¿vale? Según la ETE, el mercado CE y los ambientes que vimos antes de X, Y, Z1 y Z2, la vida útil estimada, la vida útil de los sistemas intumescentes, pues que será de 10 años. Puede ser un poco más, pero en lo que está definido es vida útil de 10 años. O sea, al final de 10 años hay que mirar si todo está bien, si está cueso, si podemos seguir o si hay que hacer mantenimientos más o menos importantes. Y entonces esto es lo que está definido en el mercado CE de los intumescentes. Pero muchas veces nos preguntan cómo se comportan los sistemas intumescentes según la ISO. ¿Por qué? Porque la ISO 2944 es un poco como la Biblia de la anticorrosión y muchas veces proyectistas, estructuristas, pues que están mucho más acostumbrados a utilizar la ISO 12944 que este tipo de ambientes de los intumescentes. Y además es mucho más fácil clasificar un ambiente como C2, C3, C4 que muchas veces como un X y un Y. Y entonces nos preguntan muchas veces pues cómo se puede evaluar según la ISO. Ok. Y nosotros habíamos hecho un ensayo según la parte 6 de la ISO para
un sistema intumescente con una imprimación epoxi con fosfato de zinc, después nuestro intumescente y un acabado poliuretano, o sea, un esquema genérico tradicional de intumescente. Ya hemos hecho todos los ensayos que la norma 2944 parte 6 tiene como mínimo para cumplir con este ambiente. Y hemos visto en OTEC, hemos hecho el certificado y tenemos un certificado de OTEC en que la verdad se comprueba que este sistema está conforme con los requisitos exigidos en la parte 6 de la ONU. O sea, tenemos esto evaluado y certificado por OTEC. Y entonces ya tenemos anticorrosión validado según la ISO. Vale. Pero muchas veces nos preguntan, vale, ¿y cómo es la resistencia al fuego de un intumescente después de estar en un ambiente C4 de más de 15 años o 20 años? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podremos evaluar? Vale. Y aquí tenemos que la norma ISO 2944 dice que la norma solamente evalúa la protección anticorrosiva, la protección frente a la corrosión y otras funciones protectoras como la protección al fuego no está en esta norma, pero se puede ensayar el producto y después ensayar fuera como si fuera un ensayo de fuego, que ha sido eso que nosotros habemos hecho. O sea, pintamos probetes, especímenes con sistema intumescente y quedaron expuestos a las licencias de la ISO 2944, parte 6, para ambientes C4 y durabilidad alta. Y después se ha hecho un ensayo de resistencia al fuego con este sistema envejecido y comparativa con un sistema intumescente nuevo. Y habíamos visto que los tiempos de resistencia entre los dos serían iguales. Y entonces, con OTEC, una vez más, OTEC ha certificado que la resistencia al fuego de este sistema intumescente, del sistema intumescente de zinc, pues que tiene una durabilidad superior a 25 años para ambientes tipo C3, hasta 25 años para ambientes C4 y hasta 15 años para ambientes C5. O sea, como muchas veces estamos hablando de interior y casi siempre estamos hablando de interior de edificios, pues el ambiente más normal es C3 o menos, muchas veces es un C2. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la durabilidad de nuestro sistema en un ambiente C3, por durabilidad en términos de resistencia al fuego, es más de 25 años. Y esto creemos que habemos sido los primeros a hacer este ensayo y a tener un certificado por una entidad externa. Vale, y en resumen, creemos que nuestros intumescentes pues, son los únicos en el mercado que tienen un certificado para durabilidad superior a 25 años para C3 o hasta 25 años para C4 para protección anticorrosiva y resistencia al fuego. Y además, como veíamos antes, tenemos en nuestro mercado CE que es posible hacer mantenimiento de esquemas anticorrosivos antiguos sin necesidad de sojear y de sacar todo el sistema antiguo. O sea, son las dos cosas que yo creo que es más distintas de nuestros intumescentes. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos por vuestras cuestiones y al final vamos a intentar de dar respuesta. Muchas gracias. Y ahora voy a pasar a Miguel, que va a seguir con su presentación y del software. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. A ver si me puedes hacer presentador. Vale, creo que ya está. Vale, un segundo que os voy a compartir pantalla. Vale, a ver si podemos compartir la otra pantalla. Un segundo, ¿eh? Vale, vamos a ver ahora creo que sí. Vale, si me confirmáis que se ve bien la pantalla.
Vale, entonces, bueno, un poquito para Dime. seguir con la presentación. Vale, yo soy Miguel Alquézar de la empresa de Construsoft. Vale, ya la mayoría nos conocéis. Antes de hacer la introducción, vamos a ver que veremos un poquito durante este webinar. Vale, entonces haré una pequeña introducción de Construsoft muy rápida. Veremos un poquito los antecedentes y la problemática actual con el acero, sobre todo la determinación de la protección pasiva, que es un poquito lo que ha explicado Jorge. Así que pasaremos de manera muy rápida. Y lo que nos vamos a centrar es en el método simplificado, ¿vale? Para conocer la resistencia al fuego que recoge la normativa, ¿vale? Porque es importante que lo recoja la normativa, ya que así lo vamos a poder justificar. Y veremos una aplicación, ¿vale? Que en este caso será Diamond, y cómo podemos, mediante este software, calcular toda la estructura completa al fuego. Entonces, un poquito acerca de Construsoft. Somos una empresa que nos dedicamos a la distribución de software BIM desde hace más de 25 años. ¿Vale? Además de esto, también hacemos formaciones, tenemos una plataforma e-learning y hacemos también servicios de consultoría. ¿Vale? Entonces, Construsoft trajo el software Tecla en primer lugar. ¿Vale? Este software Tecla es orientado a la estructura metálica. ¿Vale? Podemos hacer un modelo real orientado a la fabricación, desde que incorpora información y podemos sacar listados de compras, despieces, etcétera. De ahí pasaríamos a la solución de cálculo. Buildsoft es la que veremos hoy. Tenemos otras también como idea para conexiones, TSD, Constil, ¿vale? Y podríamos llegar incluso hasta la fabricación, a taller y obra. ¿Vale? Como os comentaba, tenemos también la plataforma e-learning, donde tenemos diferentes cursos, no solo orientados al uso de nuestros programas, sino que también vamos a tener parte teórica. Vamos a recordar también esos conceptos teóricos a la hora de hacer el cálculo de estructuras. En el día de hoy, ¿vale? Lo que más nos vamos a centrar sería en el curso de resistencia al fuego, ¿vale? Donde regalamos también una aplicación que luego la mostraré un poquito para hacer el cálculo. Vale, y además en estos días que estamos en noviembre tenemos también el pack de fuego, ¿vale? Para los Black Days del Black Friday, ¿vale? Así que si alguien lo quiere adquirir, que sepáis que también hay ahora descuentos por las fechas en las que nos encontramos. Bien, entrando en materia, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es cómo reacciona el acero frente al fuego, ¿vale? Y cómo podemos solucionar este problema que tenía el sector a la hora de proteger las estructuras mediante protecciones pasivas. ¿Vale? Es conocido, ¿vale? Todos lo sabemos, un poquito lo que comentaba Jorge, que el acero como material tiene algún punto débil a la hora de enfrentarse al fuego, ¿vale? Y son que las secciones son muy poco masivas, lo que nos da lugar a un factor de forma muy alto, y además tiene un punto débil del propio material, y es que el material es muy conductivo en sí mismo, ¿vale? Por tanto, cuando nos afecta la calor, el calor va a fluir muy rápidamente desde el exterior al interior y vamos a perder esas capacidades de resistencia. Si bien es cierto que esto ocurre, ¿vale? Fijémonos en este gráfico, ¿vale? Lo hemos obtenido de Apta, ¿vale? Es un gráfico muy conocido. Está claro que perdemos propiedades, pero fijaros en el gráfico rojo, en la línea roja, lo que tenemos ahí es la pérdida del límite elástico, la pérdida de resistencia. Fijaos que el material, el acero, empieza a perder resistencia a partir de más o menos unos 400 grados. Esto quiere decir que hasta 400 grados la estructura no pierde ningún tipo de propiedad. Vale, incluso si vamos avanzando un poquito en el gráfico, vemos que cuando llegamos a una temperatura de en torno a 600 grados, ¿vale? Nos encontraríamos al 50% de la capacidad del material. Es decir, sí que perdemos un poquito de resistencia, pero podemos jugar con ello y podemos realmente utilizar el acero para protecciones contra el fuego. Además, bueno, un poquito lo que comentaba, ¿no? Por 600 grados tenemos el 50%, pero lo que nos tenemos que fijar es que la acción del fuego, cuando calculamos contra incendios, realmente la norma lo considera como una situación accidental. ¿Vale? Esto quiere decir que no vamos a mayorar las acciones, ¿vale? Si recordáis cuando calculamos frente a sobrecargas de uso, viento, sismo, ¿vale? Por ejemplo, el viento lo mayoramos por 1,5 en las combinaciones. Realmente, cuando hagamos una situación de incendio, no tenemos que mayorar estas acciones, incluso algunas se minoran para que sean favorables, ¿vale? O, por ejemplo, podemos también despreciar la acción del sismo. Por tanto, quizá despreciando todas estas acciones y no mayorándolas, estamos en torno a un 50% de la capacidad o un 40% de la capacidad de la estructura cuando realizamos el cálculo. ¿Vale? Por tanto, estaríamos casi en la misma pérdida de resistencia que estamos a 600 grados. Por tanto, sí que tenemos mucho margen para poder usar el acero en este tipo de construcciones. ¿Vale? Bueno, aparte otros puntos clave sería lo que os comentaba del método que recoge la normativa, de la temperatura crítica real, que es un poquito lo que os comentaba Jorge. ¿Vale? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que nosotros lo podemos justificar. Si tenemos que diseñar una estructura frente a incendios, tenemos que presentar un informe. Al recogerlo en la norma, nosotros podemos presentar un informe que podamos presentar. ¿Vale? Además es un método sencillo que lo implementan los software y no obstante, aunque se pierdan propiedades, ¿vale? Tenemos
tenemos que saber que existen protecciones pasivas, como las pinturas intumescentes, ¿vale? Que nos van a permitir protecciones incluso de hasta 180 minutos, ¿vale? Por tanto, tenemos mucho margen a la hora de diseñar estructuras, ¿vale? Y al final, el punto clave sería un diseño correcto de estructura-protección, ¿vale? Que nos va a permitir reducir los costes. Esto, con lo que quiero decir con un diseño correcto de estructura-protección, es que podemos bien sobredimensionar un poquito el hierro, el acero, ¿vale? Para bajar la protección, ¿vale? Entonces podemos jugar, si tenemos la herramienta en la que incorporemos la solución completa, cálculo estructural, cálculo de resistencia al fuego, vamos a poder optimizar, ¿vale? Ese resultado y podemos extender el uso del acero. ¿Vale? En esta imagen podéis ver un ejemplo, ¿vale? De una estructura que ha soportado correctamente un incendio, ¿vale? Entonces, lo que hay que destacar aquí es que la norma no nos pone un límite de deformaciones en situación de incendio, sino que lo único que nos previene es de que la estructura no colapse, ¿vale? Por tanto, esta estructura habría resistido correctamente el tiempo del incendio. Vale, os voy a presentar ahora dos vídeos y en el primero de ellos, en el caso A, lo que tenemos es una viga IP, en este caso sin ninguna protección. Entonces, si le damos play, ¿vale? Vamos a ver un poquito las propiedades del acero. Fijaos, esto es un vídeo sacador del software Diamonds. Si lo paro, ¿vale? Vamos a ir un poquito más atrás. Fijaos que a 15 minutos, ¿vale? La estructura de lo que sería el perfil de acero, ¿vale? Fijaos que tenemos la exposición a 3 caras. Por arriba no estaría la exposición al fuego. Estaríamos en una temperatura en torno a 500 grados, ¿vale? Hasta aquí, hasta 15 minutos, podríamos justificar que la estructura funciona sin protección. Realmente, cuando tenemos que trabajar a más de 15 minutos, 15 o 20 minutos, ya es complejo, ¿vale? En función de las cargas, que podamos trabajar sin ningún tipo de protección. Entonces, fijaos que si yo avanzo en el cálculo, por ejemplo, perdón, hemos ido atrás un segundo. Si yo avanzo en el cálculo, a partir de los 19 minutos, ¿vale? Ya nos vamos a ir a temperaturas que van a alcanzar rápidamente los 800 grados en todo el perfil, ¿vale? Fijaos que en 60 minutos estaríamos ya a 800 grados. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos algún tipo de protección? ¿Vale? Fijaos en el caso de la derecha, tiene una protección de mortero de vermiculita de 20 milímetros, que es una protección, un espesor muy bajo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se comportaría en este caso el acero. Si le damos al play, ¿vale? Fijaos cómo se va calentando el perfil. Si lo paramos, ¿vale? A 35 minutos realmente la temperatura del color azul estaríamos a 200 grados en la temperatura del perfil, ¿vale? Si yo seguimos con el cálculo, ¿vale? Fijaos cómo va transmitiendo la calor, la protección hace su efecto, ¿vale? Y a 60 minutos la temperatura del acero, la temperatura del perfil estaría de media 318 grados, ¿vale? Fijaos que hemos dicho con el gráfico anterior que hasta 400 grados no perderíamos resistencia, ¿vale? Por tanto, con esta pequeña protección ya podríamos justificar la estructura a 60 minutos. Perdón. ¿Vale? Avanzando un poquito en la presentación, ¿vale? Estos serían los sistemas de protección habituales, placas ensambladas, morteros y, como os comentaba Jorge, las pinturas intumescentes, ¿vale? Que son la tecnología en la que más se ha desarrollado en los últimos años porque es la solución más estética, ¿vale? Si queremos tener una obra donde la estructura metálica va a ser vista, tenemos que venir a la pintura intumescente. ¿Vale? Con ambas, al final la pregunta siempre es, ¿cuál es el espesor óptimo de protección? ¿Vale? ¿Qué espesor tengo que garantizar para que la estructura cumpla? ¿Vale? Entonces, el problema que nosotros habíamos visto en el mercado, ¿vale? En el sector del acero, es que muchas veces empezábamos con el diseño conceptual de la estructura, venía un ingeniero estructural, calculaba la estructura y ya era en la fase de construcción cuando aparecían los requerimientos antiincendios. ¿Qué pasaba? Que al final ya teníamos muy poco margen para jugar con la estructura, es decir, no podríamos ya sobredimensionar porque ya estaba todo calculado, ¿vale? Entonces teníamos muy poco margen. Total, que teníamos muchos inconvenientes. Y es que el sistema de protección, al decidirse al final del proceso, pues no teníamos la optimización de subir un poco los perfiles para bajar un poco el espesor de pintura. Incluso no teníamos opción ni siquiera ya de proteger porque las tablas de la pintura intumescente se salían, ¿vale? Entonces, si nos pedían muchos minutos, ya no existía ni un espesor. Entonces, al final, si se podía, el coste acaba siendo muy alto y teníamos la limitación en el campo de aplicación del acero en función de otros sectores, ¿vale? Por ejemplo, acabamos de hacer estructura de hormigón. ¿Vale? Lo que proponemos desde Construsoft y lo que hemos intentado con las aplicaciones de Diamonds, ¿vale? Con el software Diamonds, es que todo el diseño de la protección contra incendios se incluya en el cálculo estructural. Entonces, el propio ingeniero calculista es el que va a decidir el cálculo de la estructura y el que tiene que definir también la protección. Por tanto, vamos a poder optimizar esa protección cálculo. ¿Vale? Las ventajas será que podremos optimizar la solución global, estructura-protección,
y también podríamos pues bueno, optimizar los costes de la protección pasiva en algún caso. En algún caso puede ser útil aumentar la sección y disminuir la protección y en otros casos no. Quizá haya que pintar poco y podemos afinar el cálculo estructural y optimizar la pintura. ¿Vale? Entonces, lo bueno es tener una herramienta que englobe ambos cálculos para poder tener todas las opciones. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver un poquito los métodos de cálculo. Vale, el método de cálculo simplificado que recoge la norma, el método de la temperatura crítica, ¿vale? Se simplifica, se resume en estos pasos, ¿vale? Por un lado, tenemos la estructura, tenemos todas las cargas, ¿vale? Hacemos las combinaciones de incendio, las combinaciones en situación de incendio, ¿vale? Sin mayorar, lo que comentamos al principio. Obtenemos todos los esfuerzos a temperatura ambiente y a partir de aquí, mediante un cálculo iterativo, lo que hacemos es ir calentando el perfil para que vayan bajando sus propiedades, hasta que el esfuerzo que tiene que soportar y su resistencia se igualan. En ese punto sería la temperatura crítica del perfil. ¿Vale? Una vez obtenemos las temperaturas críticas, ya vamos a ser capaces de calcular el espesor de pintura. ¿Vale? Un poquito, a grandes rasgos, es como se resume el método. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas? El método está regulado por las normas, ¿vale? Por tanto, vas a poder presentar un informe y es aplicable a diferentes tipos de fuego, ¿vale? Siempre hemos hablado hasta el momento de fuegos normativos de la ISO 834, ¿vale? También es aplicable para la norma americana porque también recoge el método, ¿vale? Pero pensemos nominales, la ISO 834, pero también es aplicable, si el sistema de protección lo permite, con la información de la conductividad variable, para curvas de fuego naturales, ¿vale? Entonces también podríamos hacer un ensayo de cómo se va a comportar el fuego, un fuego real, y podríamos también medirlo en el software. ¿Vale? Al final es un método sencillo, es más preciso que las tablas prescriptivas tradicionales que se basaban en hacer un cálculo a 500 grados, ¿vale? Entonces es mucho más preciso y podemos optimizar también el espesor de pintura. Por otro lado, se puede solucionar manualmente con el software, ¿vale? Y tiene alguna desventaja que es que no es aplicable en todos los casos, solo es aplicable en los casos que se pueda despreciar las acciones indirectas, ¿vale? Por ejemplo, una viga de sótano en el que la calentamos y las acciones se expandan y aparezcan acciones indirectas, en este caso no podríamos aplicar el método, pero sí lo vamos a poder aplicar en el 90% de los casos. ¿Vale? Un poquito lo que hemos hecho desde Construso, lo que se ha intentado es agrupar todo lo que es el cálculo global, cargas, combinaciones, situación de incendio, con la solución térmica, incorporar todos los datos de tablas, incluso conductividades variables de los fabricantes, y se ha juntado en un software para proporcionar las herramientas al ingeniero estructural. ¿Vale? Un poquito es lo que hemos intentado y poder justificar el cálculo también en un informe. Entonces, les presento dos softwares. El primero de ellos es un software gratuito más sencillo que va incluido en nuestro curso de fuego, que es Construfire. Vale, en este caso iríamos barra y podríamos optimizar la pintura. Y por otro lado, que es en el que nos vamos a centrar hoy, tendríamos la aplicación de software Diamonds. Vale, en este caso lo que vamos a poder es aplicarlo a la estructura completa. ¿Vale? Vamos a poder definir exposición del fuego a una cara, dos caras, tres caras, aplicar el método de la conductividad variable y también de la temperatura crítica. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ir comparándolo con el método tradicional. En este caso, en este ejemplo, ¿vale? La viga analizada es un altillo que tiene que soportar una carga permanente de 3 kN metro cuadrado y una sobrecarga de uso de oficinas de 4 kN metro cuadrado. ¿Vale? Además, se hace una serie de consideraciones, por ejemplo, tiene un forjado, por tanto, hay un efecto diafragma, ¿vale? Y consideramos la exposición del fuego a 3 caras. Entonces, vamos a hacer este estudio. ¿Vale? Obtendríamos la temperatura crítica, como hemos comentado, combinación de cargas de incendio, encontraríamos el momento resistente, ¿vale? Y calentaríamos el perfil hasta que se igualara la resistencia al momento de esfuerzo, a los esfuerzos que tenemos. ¿Vale? Y en este caso lo que obtenemos es una temperatura crítica de 614 grados, ¿vale? Fijámonos ya que es 114 grados por encima de las tablas prescriptivas. ¿Vale? Pues con este caso, si vamos a las tablas de pintura considerando a 500 grados, tenemos que para 15 y 20 minutos, ¿vale? Tenemos que pintar para 15 y 30 minutos con 220 micras. ¿Vale? Es el mismo número porque sería el mínimo que indicaría el fabricante de pinturas. ¿Vale? R60, R90, 1700 micras, pero incluso para R120 no podríamos ni siquiera pintar, no podríamos justificar que la estructura está protegida. ¿Vale? Esto para nosotros es un desastre. Si yo lo que quiero es construir en acero y no puedo garantizar la protección a 120 minutos, pues es un problema. ¿Vale? Ya considerando solo la temperatura crítica real, ¿vale? Fijaos que para 15 minutos ya no necesitaríamos protección.
para 30 minutos las 220 micras, que sea lo mínimo que marca el fabricante, y a partir de aquí es donde se ve ya la reducción de pintura. ¿Vale? Fijaos que para 60 y 90 estaríamos reduciendo en torno a un 40%, y para 120 sí que podríamos aplicar una solución, ¿vale? Habría que pintar mucho, pero sí que podríamos justificar una protección de pintura. Por tanto, podríamos seguir adelante con el proyecto. ¿Vale? Si lo vemos en gráfico, ¿vale? Pues es un poquito lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Las diferencias, el ahorro de pinturas, ¿vale? Siempre estaríamos entre un 40%, incluso hay veces que hasta un 50%, e incluso para 120 pues sería posible realizarlo, mientras que con el método tradicional a 500 grados ni siquiera podríamos justificar la protección. ¿Vale? Vamos a verlo con software, tengo este pequeño vídeo. Entonces le voy a dar play, realmente es la estructura, ¿vale? Un poquito el mismo ejemplo que estábamos viendo. Y funcionaría de esta forma. Lo que haremos es definir en el programa la exposición al fuego, ¿vale? Por defecto va a venir a 4 caras, ¿vale? Nosotros seleccionaremos todas las vigas del altillo y ahí definiremos que la exposición al fuego es a 3 caras, ¿vale? Con esta opción daríamos OK. Y para el resto de la estructura, ¿vale? Como viene por defecto, lo vamos a dejar en una exposición al fuego de 4 caras, ¿vale? Fijaos que podemos definir 2 caras, 3 caras con protección, etcétera. ¿Vale? Entonces en el programa tenemos todo lo que serían las combinaciones de carga, ¿vale? Para el cálculo global, sobrecargas de uso, viento, sobrecargas de oficinas. Las combinaciones de incendio, lo que os comentaba, las hace el programa de forma automática, conforme a la normativa. Y lo que haremos ahora es aplicar una carga de incendio. Entonces voy a seleccionar toda la estructura y a partir de aquí le voy a introducir una carga de fuego, en este caso una carga de fuego normativa, ¿vale? Para 15 minutos. Sería la curva de fuego estándar ISO 34 para 15 minutos. ¿Vale? Entonces, un poquito vamos a demostrar lo que estábamos viendo en la teoría. ¿Vale? Ahí lo que muestro es que podemos introducir diferentes curvas de fuego para hidrocarburos o fuego natural. ¿Vale? Nos quedamos con la normativa. ¿Vale? Está aplicada. Fijaos también como en la zona del altillo aparece exposición a 3 lados, ¿vale? En el resto no, porque sería 4 caras. Entonces hacemos el cálculo y lo que va a hacer el programa ahora es obtener los esfuerzos a temperatura ambiente. Vamos a encontrar los esfuerzos que tiene que soportar la estructura por las cargas introducidas. ¿Vale? Hacemos la verificación y ahora aquí el programa está calentando el perfil hasta encontrar esa temperatura crítica. Damos OK. ¿Vale? Y fijaros, ¿vale? Aunque acabe el cálculo, ¿vale? Lo primero que se ve son las temperaturas, pero en la verificación de resistencia realmente esta estructura está trabajando al 60% en su máximo, ¿vale? La barra central estaría al 60%, por tanto esta estructura a 15 minutos no tendría ningún problema para pasar la protección contra incendios. Podríamos sacar un informe, decir que se ha aplicado la curva de fuego a 15 minutos y que con los perfiles que tenemos sin protección podríamos ya justificar la estructura contra incendios, ¿vale? Lo que hago ahora es activar la temperatura. Aquí vemos las temperaturas de exposición a 15 minutos, son las temperaturas a las que llegaría el incendio, ¿vale? Podemos ver cómo se va calentando a 5, 10 minutos, ¿vale? O 15 minutos. ¿Vale? También si damos doble clic podemos ver una animación del perfil de cómo va evolucionando la temperatura a lo largo del perfil. ¿Vale? También ahora lo que voy a hacer es activar, fijaos en el desplegable, este es el valor de temperatura crítica que calcula el programa. Fijaos que vamos a estar siempre por encima de la temperatura de exposición, por eso no hace falta pintar. La temperatura crítica en la barra central, por ejemplo, son 646 grados y en cálculo llegaba a 550. Por tanto, el perfil estaría cumpliendo perfectamente y podríamos justificar la estructura. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es simplemente aumentar el tiempo de exposición. ¿Vale? Voy a volver a seleccionar la estructura y aquí en vez de 15 minutos lo que voy a darle es 60 minutos. ¿Vale? Aquí voy a hacer la verificación, ¿vale? Pero evidentemente la estructura va a fallar. ¿Vale? A 60 minutos estamos ya normalmente en el terreno ya de la protección. ¿Vale? Entonces vamos a dejar que acabe. ¿Vale? Fijaos, bueno, como ya la verificación de resistencia de primeras nos da 4600%, ¿vale? Total, está fallando por el tema del fuego, ¿no? Está a 60 minutos, la temperatura es muy alta y no estaría cumpliendo. ¿Vale? Aquí vemos las temperaturas de exposición, ¿vale? Alcanzamos 937 grados. La temperatura crítica, que será similar a la anterior, porque tenemos los mismos esfuerzos. Como la temperatura de exposición está por encima de la temperatura crítica, la estructura falla contra incendios. Y lo que tiene el programa es este botón, es la optimización del espesor. Elegimos la pintura intumescente, elegimos el método, fijaos que pone temperatura crítica real o podríamos hacerlo como el valor fijo, como una tabla prescriptiva. Lo lógico es hacerlo con la temperatura crítica para aprovechar el método. ¿Vale? Entonces simplemente lo que ves abajo es la optimización, va probando de 100 micras en 100 micras. Le damos OK y aquí lo que nos da el programa es lo que necesitamos proteger en la estructura. ¿Vale? Fijaos que nos da que va a pasar de no tener revestimiento a tener 600 micras.
¿vale? Cada perfil hay otros que pasan a 400 micras, 600 micras. ¿Vale? A partir de aquí, si le damos OK, el programa aplicará estos espesores y podríamos volver a realizar el cálculo con la protección incluida. ¿Vale? Pero aparte de esto, ahora cuando si hiciéramos el cálculo, la estructura cumpliría, lo que podemos obtener también es una tabla de datos. Entonces, fijaos que si damos a resultados, tenemos una tabla en la que tenemos la longitud, los lados expuestos, el factor de forma, el tipo de elementos, la exposición, la temperatura crítica y el espesor que hay que aplicar a ese perfil. Vale, entonces, por ejemplo, podemos quedarnos con este dato o si queremos preguntar al fabricante, nosotros copiamos esta tabla, control C, control V en un Excel y podemos decirle hasta la temperatura crítica para que nuestro fabricante de pinturas nos optimice a nosotros el espesor óptimo para ese perfil. ¿Vale? Y nosotros ya tendríamos una idea. También abajo lo que nos aparece es el volumen total de pintura que necesitaríamos a la hora de proteger esta estructura. Vale, entonces, esto sería un poquito el ejemplo, ¿vale? Siguiendo ese método simplificado de la norma en el que podríamos calcular ese espesor de pintura. Vale. El segundo ejemplo, ¿vale? Sería el método de la conductividad variable. Vale, aquí lo que nos va a dar el fabricante, ¿vale? Es ese proceso de intumescencia, cómo se hace de forma real y cómo refleja el calor. ¿Vale? Un poquito lo que veíais en el vídeo que os enseñaba Jorge del horno y cómo se iba produciendo la intumescencia. Vale, además, con este método lo que podemos hacer es calcular una estructura contra incendios con un fuego natural. ¿Vale? Fijaos en la curva, aquí tendríamos la curva de fuego natural. ¿Vale? El único requisito que nos pide la norma es que la temperatura crítica, ¿vale? Siempre esté por debajo, que nuestra temperatura esté siempre por debajo de la temperatura crítica, no solo en los minutos que nos requieren, sino a lo largo de todo el incendio. ¿Vale? Teniendo en cuenta eso, podríamos hacer, ¿vale? Es un poquito lo que veis en este gráfico, nuestra temperatura a lo largo de todo el incendio, ¿vale? Con una pequeña protección. Fijaos que la protección es de 250 micras a 60 minutos, ¿eh? Siempre vamos a estar por debajo de esa temperatura crítica. Entonces, si cumplimos esto, ya podemos aplicar el método. Vale, entonces, teniendo con el método de la conductividad variable, ahora lo veremos un ejemplo en el programa, pero fijaos que haciendo con la curva ISO 834 nos da unas 600 micras, 700 micras, ¿vale? Y con la curva de fuego de incendio natural, con 250 micras nos valdría. Por tanto, estaríamos aún ahorrando muchísima más pintura. ¿Vale? Por tanto, esto también es un llamamiento a los fabricantes de pintura para que se investigue este método, tengamos más datos y podamos extender el uso del acero para cualquier tipo de proyecto de resistencia al fuego. Porque al final no es ahorrar pinturas, no es escatimar en pinturas, sino es conseguir hacer más proyectos en acero para poder pintar más y expandir el sector. Este es un pequeño vídeo que refleja un poquito lo que veis en el vídeo del horno, ¿vale? Que es el proceso de intumescencia, ¿vale? Cómo se va calentando el perfil, cómo empieza el proceso de intumescencia y cómo se registra aquí abajo la conductividad variable de este proceso. Fijaos que el material es muy conductivo hasta que empieza el proceso de intumescencia y ya va bajando la conductividad hasta que finalmente acabe el proceso y vuelva a subir. ¿Vale? Pues con estos datos lo podemos incorporar también en el programa, o están incorporados también en el programa, y podemos hacer el cálculo teniendo en cuenta estos análisis ya un poquito más complejos con la curva de fuego natural. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo al software, ¿vale? Este es muy rápido este ejemplo. ¿Vale? Lo que voy a hacer es seleccionar las vigas del altillo, ¿vale? Y vamos a demostrar que con 250 micras funcionaría también el perfil. Lo que hago es definir el espesor mínimo que me marca el fabricante, ¿vale? Por ejemplo, 250 micras, 0,25 milímetros en este caso, con la protección a 3 caras. ¿Vale? Le vamos a dar OK. Y ahora, cuando vayamos a introducir la carga, muy importante, lo que vamos a introducir es una carga de fuego natural, ¿vale? Diamond nos permite introducir un fuego natural, un fuego de usuario, lo podemos cargar, ¿vale? Y ya realizaríamos el cálculo teniendo en cuenta la evolución del incendio natural y también ese dato de el método de la conductividad variable de la pintura intumescente. Vamos a acabar el análisis, haremos la verificación. De momento hemos obtenido esfuerzos, verificamos. ¿Vale? Cuando veamos el resultado estaríamos en el 103%, ¿vale? Lo podremos dar por bueno, ha fallado por un 3%, pero fijaos que solo hemos pintado con 250 micras, cuando antes hemos tenido que pintar con 600 para que pasara. ¿Vale? Entonces, fijaos la ventaja de utilizar este método, que es un poquito más complejo, ya que tenemos que conocer el incendio natural y esas condiciones, pero sí, con este método podríamos optimizar el espesor de pintura muchísimo más, ¿vale? Fijaos en ese gráfico lo que se veía es que no pasábamos por debajo, no subíamos nunca el valor de la temperatura crítica a lo largo de todo el incendio, que es lo que os comentaba. ¿Vale? Por tanto, a modo de resumen, hemos logrado desmentir algunos de los mitos. Por ejemplo,
que el acero, mucha gente pensaba que el acero no tiene ninguna resistencia al fuego, hemos visto que no, sí que se tiene resistencia al fuego, se puede proteger, se puede alargar muchísimo el uso en proyectos contra incendios, que solo se resistía hasta 500 grados, hemos visto que no, en el gráfico ya hemos visto que directamente hasta 640 grados sin proteger podríamos incluso trabajar, ¿vale? Que el cálculo del fuego era muy complejo, también hemos visto que existe un método simplificado en la normativa, ¿vale? Que es muy fácil de implementar y podemos realizar el cálculo, ¿vale? Este método sería el método de la temperatura crítica, ¿vale? Y con esto podríamos extender muchísimo el uso del acero en el sector, en el cálculo de protección contra incendios o en proyectos que requieran esta protección contra incendios. Vale, así que hemos visto así muy rápido todo lo que os quería explicar. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale, bueno, veo que nos hacía alguna pregunta. Vale, que nos preguntáis si los espesores en las tablas son de micras o milímetros. En el caso de Diamonds lo marca en milímetros, siempre lo va a marcar en milímetros. Eso sería multiplicarlo por 1000 y tendríamos el espesor en micras. No sé, Sí, Jorge. claro, la verdad es igual, o sea, 1000 micras es 1 milímetro, entonces, pues que se puede indicar en microns o milímetros, es igual, o sea, es multiplicar por 1000 o dividir por 1000 el valor. Y la verdad sí que tenemos las dos, bueno, opciones, y en las tablas pueden salir con micras o con milímetros, porque es igual, se puede cambiar. Sí, me preguntaban también si se puede aplicar a cualquier sección. En Diamond sí, podemos aplicar la pintura en cualquier sección. Incluso nos podríamos inventar el tipo de protección, la forma, y podríamos aplicar y calcular ese espesor para cualquier sección. Vale. Una otra cuestión, bueno, que ha hablado en la presentación para aplicación sobre acero galvanizado. Si es posible, sí, es posible aplicar, pero hay que comprobar en los ensayos. O sea, si no hay ensayos sobre acero galvanizado, se está a coger un riesgo de al final poder haber un fallo de la imprimación. Entonces, es muy importante probarlo y tener en marcado CE el ensayo sobre acero galvanizado, sí, es verdad, sí. Y una última cuestión que tengo aquí es que si el intumescente no tiene en el mercado el sistema antiguo anticorrosivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que remover el sistema antiguo en rigor y para seguirmos lo que está indicado, si no hay ningún ensayo de resistencia al fuego sobre un sistema antiguo, pues habría que sortear, habría que sacar todo el sistema antiguo y después empezar con un sistema nuevo de protección al fuego. O sea, si no está enmarcado en rigor, se debería sacar siempre todo lo sistema antiguo anticorrosivo. Vale, perfecto. Veo que queda alguna pregunta más, la responderemos también por correo, ¿vale? Para no alargar más la sesión, que ya nos hemos ido un poquito de lo planificado. Entonces ya por mi parte daros las gracias a todos por la asistencia. Sí, muchas gracias a todos. Y nada, contestaremos las preguntas por correo y cualquier cosa tenéis nuestros contactos. Y nada, Sí, lo he dicho. Muchas gracias muchas por la gracias. asistencia. Hasta Ok, luego. vale, gracias, chao, hasta luego, chao, chao.